Hola, muy buenas tardes. A continuación, le presentaremos nuestra investigación realizada por Aguilar Palma Guadalupe, Pineda Segura Danae Yaret, Olmedo Galicia Nidia, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la sede en Aclaclaucan, referente a la materia de metodología de la investigación impartida por el profesor Óscar López Álvarez, con el tema Análisis de la situación económica de México durante el periodo presidencial 2006-2012 de Felipe Calderón Hinojosa. El objetivo por la cual se realizó esta investigación fue para conocer diferentes puntos de vista en torno a la situación socioeconómica de México durante el periodo presidencial 2006-2012 de Felipe Calderón Hinojosa. Elegimos este tema porque lo consideramos muy importante referente al impacto que tiene el desarrollo de la economía, ya que se han y siguen presentando altibajos y principalmente esto comenzó desde el periodo presidencial 2006-2012 de Felipe Calderón Hinojosa, y eso trae consecuencias en la seguridad, que para nosotros como ciudadanos es un gran peligro para nuestra persona, ya que no podemos salir libremente a las calles porque corremos peligro. Es por eso que hablaremos de este tema, para darles a conocer hechos más relevantes e impresionantes que marcaron este sexenio, porque hasta hoy en día nos siguen perjudicando. Durante este sexenio nuestro país presentó cambios negativos tanto en materia de educación, salud, vivienda, seguridad y trabajo. Pocos son los buenos resultados que esta administración nos entregó debido a que no se llevaron a cabo medidas adecuadas para poder reducir nuestros problemas, sino por el contrario aumentaron considerablemente. Durante el sexenio de Felipe Calderón se le nombró el sexenio de la muerte, y esto debido a que durante todo su sexenio lo más destacado fue la inseguridad, en que había muchos muertos, mutilados, secuestros. La mayor parte de su sexenio se hablaba de eso, de la inseguridad en el país. No supo llevarlo a cabo, llevar las medidas adecuadas para combatir la inseguridad en México. Efectivamente, en todos los estados de México se vivía la inseguridad, pues ya no hay un lugar seguro en el país donde podamos vivir en paz, pero los lugares durante el sexenio de Felipe Calderón que más destacó en la inseguridad fueron Veracruz, Morelos, Guerrero y Tamaulipas. En esos 4 estados mencionados anteriormente fueron donde mayor número de asesinatos se presentaron. El pueblo le pedía ayuda al presidente Felipe Calderón Hinojosa para combatir la inseguridad en el país. ¿Y esto por qué? Porque se sentían inseguros, ya no podían salir a las calles porque siempre había una amenaza de peligro. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa para combatir la inseguridad? Implementó un programa para limpiar al país, y esto constaba en que se le hacían a los policías y quitar a aquellos que pertenecían al crimen organizado, porque estaba confirmado que había policías que le llevaban información a los narcos y es como ellos actuaban. Otra medida que implementó el presidente Felipe Calderón para reducir la inseguridad fue hacer una guerra contra el narcotráfico y reclutó a los militares policías para hacer esta guerra. Pero esta guerra fue fallida porque en vez de ganarle al narcotráfico, murieron muchos militares, policías, y esto afectó mucho a la sociedad y a las familias de quienes fallecieron en esa guerra. Los resultados de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa ya pudimos ver que fueron muy bajos. Se podría decir que el peor del ámbito más afectado durante su sexenio, y es por eso que se le consideró o se le llamó el sexenio de la muerte. Durante este gobierno se propuso garantizar que todos los mexicanos tuvieran acceso a la salud, alcanzando una cobertura de 95 millones de beneficiarios. Las acciones se concretaron gracias a los programas como el Seguro Popular, además de la realización de foros, cursos y capacitación a personas sobre cómo atender enfermedades que aquejan a los mexicanos. Este gobierno gastó 197.194 millones de pesos en salud, de los cuales el 75% se entregaron al Instituto Mexicano de Seguridad Social. En cuanto a educación,
Se atendió a cerca de 3/5 partes de la población entre 16 y 18 años, es decir, 58,6%. Los resultados obtenidos durante este sexenio en materia de vivienda fueron favorables para todos los mexicanos, ya que se otorgaron casi 6 millones de apoyos para la vivienda, de los cuales la mayoría fueron créditos, además de que el mandatario firmó el decreto de la reforma a la ley del Infonavit, pensando en los trabajadores tanto en los que adquirieron créditos de vivienda como en los que no lo hicieron. La marca distintiva de este gobierno fue el aumento del empleo informal, ya que a diferencia del gobierno anterior aumentó casi 1,3 millones que durante el gobierno de Vicente Fox, lo que indica que poco menos de una tercera parte de los mexicanos ocupados al final del año laboraban en el sector informal. No obstante, cálculos de académicos señalan que son 26,000 millones los trabajadores informales en el país. El sexenio de Calderón será recordado como el del empleo informal, según los estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Destacó que entre 2006 y 2011 México pasó de ser una economía generadora de empleo formal a una generadora de la informalidad. Apuntó que la cantidad de personas que conforma la población ocupada en la informalidad ha rebasado el empleo formal permanente que se registra en el IMSS. Gracias a este decreto se vieron beneficiarios todos los trabajadores, pero el solo hecho de devolver el dinero benefició a 2 millones de personas ya pensionadas y que no ejercieron su crédito, a quienes se les regresó su dinero, que en promedio sería 50,000 pesos. Otro beneficio de esta reforma radicó en que antes los trabajadores recibían su crédito en determinado número de veces del salario, y gracias a este decreto lo podrían recibir en peso. La ventaja será que podrán elegir un esquema con pagos fijos establecido, lo que dará más claridad de saber cuánto se paga por la hipoteca. Otro beneficio abundó es que los trabajadores podrían solicitar un segundo crédito, pues hay gente que ya sacó su financiamiento y el cual liquidó, y gracias a este decreto podrían consultar y adquirir otro crédito. Pero no solo fueron malas decisiones y malos resultados, pues también hubo mejoras en el rubro de educación, ya que durante este sexenio se mostraron la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que permite que los estudiantes sigan sus estudios a través de la plataforma de Internet. Durante este tan controversiado gobierno se tomaron infinidad de decisiones fallidas, pues Calderón se propuso que México tuviera escuelas de calidad y que sus estudiantes pudieran competir en un mundo globalizado, para después convertirnos en una sociedad del conocimiento. Como presidente promovió la Alianza por la Calidad de la Educación, que firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su intención fue asegurar que la organización magisterial no se opusiera a su reforma, pero a cambio tuvo que pagar un alto precio: ceder la subsecretaría de Educación Básica a Fernando González, yerno de la presidenta vitalicia del CENTE, Elbaester Gordillo. Seguramente el sello más distintivo de este sexenio en materia educativa fue querer reformar el sistema educativo mexicano a través de los programas de evaluación de alumnos, docentes y centros educativos. La idea central del gobierno consistió en asociar los resultados de las evaluaciones a consecuencias duras de los evaluados, tales como la exhibición pública de los resultados de las escuelas y el uso de las recompensas monetarias por las calificaciones obtenidas. La investigación de campo consistió en la elaboración de instrumentos, que fueron entrevistas y encuestas que se llevaron a cabo a profesionistas, estudiantes, entre otros ciudadanos, en Cuautla, Tepalcingo y Aclaclaucan. La entrevista de nuestra investigación de campo hicimos tendencias. ¿Y esto para qué? Para ver si la opinión o la aportación que hicieron nuestros entrevistados se encontraba igual o había cambios en su respuesta.
A lo que respondieron pudimos observar que iba de acuerdo a nuestra investigación e incluso aportaron mucho más información para así completar nuestra investigación. Y estas son las 3 preguntas con su tendencia correspondiente que aceptan o van conforme a la hipótesis de trabajo. Así pues, con la información obtenida pudimos concluir que como en todo sexenio, como en todo periodo presidencial, hay altas y bajas, pero en el sexenio de Felipe Calderón pudo destacar o sacar de la recesión económica a México, pero en el ámbito de seguridad se quedó muy abajo, debido a que se presentó mucha delincuencia durante su presidencia y fue lo que acabó marcando su sexenio. De las encuestas obtuvimos que el 32% consideró que este sexenio les afectó muy poco y que el narcotráfico influyó mucho en el sexenio, afectando principalmente el ámbito de seguridad. Y considerando estos resultados, aceptamos nuestra hipótesis de trabajo. Durante la investigación de campo pudimos observar que los problemas a los que nos enfrentamos durante el sexenio de Felipe Calderón fueron principalmente el combate al crimen organizado, situación que la sociedad resaltó mucho, pues con los resultados obtenidos observamos que más del 95% de los encuestados y entrevistados consideraron que el gobierno perdió la lucha contra el narcotráfico. Otro problema al que nos enfrentamos durante la investigación fue que la comunidad no aprobó las medidas que se tomaron durante este sexenio, y nos percatamos que la sociedad se vio perjudicada en todos los sectores, tanto económico, educativo, en la salud, seguridad, es decir, en todos los rubros durante este gobierno dañaron a la sociedad. La propuesta que nosotros damos para esta investigación de campo es que Felipe Calderón Hinojosa pudo haber tomado mejores medidas y implementarlas de una manera adecuada, considerando todos los problemas del país, no solo económicos, sino también en el sector de salud, educación, seguridad, vivienda, trabajo. No descuidar a uno por destacar en otro. Si hubiera mantenido estable o enfocado en todos los ámbitos, hubiera entregado una buena administración al país. Bueno, en breves palabras, esos son los hechos más relevantes e impresionantes del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa durante su periodo presidencial 2006-2012. Muchas gracias por su atención prestada.